Muy buenas noches, nuestros queridos amigos que hoy nos acompañan en esta transmisión que hacemos desde el Santuario de la Casa del Sol, Florida Valle. Luz Dosis Rosales y este servidor, Hugo, le damos la más cordial y calurosa bienvenida a los estudios gnósticos. Hoy queremos trabajar, estudiar, reflexionar entre todos algo que consideramos es importante que tengamos muy claro, definido, y que todo lo tenemos, pero pareciera ser algo pues normal, algo digamos que necesario, y eso lo podemos reevaluar ahorita para dejarlo por lo menos cuestionado. Lo que es la personalidad. La personalidad que todos conocemos, sin embargo, pareciera, como le digo, a nadie le hace daño, pero es nuestra característica. Yo quiero preguntarles a ustedes sobre la personalidad. Eso ya lo estudiamos en los videos pasados, cuando estudiamos el nivel del ser, cuando estudiamos yo soy en el ahora. Sobre la personalidad, lo que ustedes entiendan. Para ustedes, ¿qué es la personalidad? Dejo abiertos los micrófonos para que por favor nos digan su parecer sobre la personalidad humana. Bueno, entonces vamos a hacer las preguntas para que ustedes por favor nos digan sus aportes, sus inquietudes sobre lo que es la personalidad humana. Erinedi, ¿qué sabes tú? ¿Qué es la personalidad humana? ¿De qué está hecha? ¿Cómo es ella? La personalidad es el carácter que se va formando hoy, lo teórico, lo intelectual. Es la personalidad que es el carácter formado desde de los yoes. Bueno, en los gnósticos sería de los yoes, pero para mí es la esencia con la que una persona se identifica. La personalidad. ¿Es la esencia con qué? Con la que una persona se identifica. Ya. ¿Qué más? Para mí bueno. En lo gnóstico, lo que hemos aprendido serían un cúmulo de yoes, de los yoes, cogiendo fuerza y apoderándose de la esencia de ese ser, ¿no? Pero si vamos a lo intelectual y a lo que el mundo vive hoy, es la fuerza de muchas cosas, ¿no? Cuando uno quiere hablar de personalidad, uno dice, no, es que tengo un carácter súper fuerte, soy así, soy así. Para eso se le llama personalidad y lo defiende y lo pelea. Entonces, bueno. Bien, Neddy, gracias. Usted es muy amable porque da la definición que de pronto la hacen socialmente y la que para usted sería los gnósticos. Voy a leerle lo que dice la personalidad, sobre la personalidad, lo que habla aquí Google. Voy a leerle lo que aquí dice. Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. Ahí se diría que tiene una marcada personalidad. Otra, circunstancia de ser determinada persona. Entre comillas, le exigían instancias y certificados de otras oficinas
para acreditar su personalidad. Cierra comillas. Repito, les exigían instancias y certificados de otras oficinas para acreditar su personalidad. Eso es lo que dice Google. Otra, se pueden definir como un conjunto de dinámicas psíquicas que proporcionan las características de una persona. Se trata de un constructo hipotético, derivado de la observación de la conducta. O sea, uno construye hipotéticamente algo que se deriva de la observación de la conducta de alguien. En otras palabras, la personalidad es la forma de cómo una persona actúa o piensa. La personalidad es la forma en cómo una persona actúa o piensa, dice Google. Muchas gracias. Bien. Pues es sencillo, como lo plantea la dinámica esta del Internet. A nivel, pues, general. Tenemos que decir también que ella nace y se fortalece en los 7 primeros años de la edad del ser humano. Ella, para que exista, tiene que haber un cuerpo, una mente. Pero el niño, cuando está niño, bebecito, no tiene todavía personalidad, no la ha desarrollado. La personalidad nace en el tiempo, o sea, en determinada época, y se crece, se reproduce, se engorda, se robustece, se fortalece en los 7 años y luego y para toma mucha más fuerza con las costumbres, con los vicios, con todo lo que pueda libremente manifestarse en determinadas direcciones psíquicas, emocionales, y se crea una fuerte personalidad muchas veces. Y ella también morirá en su debido momento, en el tiempo. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. Es decir, la personalidad, para que no se nos olvide, es energética. Es una energía. Esta energía, pues, se ve, se forma y se fortalece en nosotros, en el ser humano, que pareciera ser que lo caracteriza a uno de acuerdo a ciertos comportamientos, a ciertas reacciones, y que los demás, de acuerdo a lo que ven de uno, dicen de uno sobre su conducta, es que fulano es así, lo definen a uno. Dicen que, o sea, lo ven a uno como cuerpo, lo ven como personalidad y le dicen, es que fulano es así. A ese no se le puede decir nada porque todo lo cuenta. Es boquisuelto, por decir algo. Entonces, ya todos saben que fulano no se le puede decir nada porque todo secreto, porque toda información siempre la está contando. Él no sabe guardar secretos. Esa es parte de esa personalidad. Pero cuando estaba niño, él no tenía esa característica todavía. Era un bebecito. ¿A qué se debe esto? Ella toma, digamos, su identidad poco a poco, su formación, de acuerdo a la cultura en casa, papá, mamá, familia, nana, tía, abuelito, quien esté allí va tomando, y entre más mimos, entre más caricias, entre más chocholeos, pues realmente se le hace más daño a que ese bebé, esa criatura, sea menos condicionada por sus propios yoes
y pueda realmente sin esos mismos ser más libre de actuar, de ser ella, más libre, más independiente, pero con esos falsos mimos, esos apechiches, lo que hacen es que algunos sentires que quieren aflorar, pues tomen fuerza porque se sienten complacidos con ese tipo de educación o de cultura amorosa, entre comillas, amorosa, emocional o sentimental. Y eso queda allí, se puede rebustecer y luego va a manifestarse en la adolescencia o en la juventud con mucho más fuerza y luego en la parte adulta y luego en la vejez. Y ya el niño que no tiene personalidad a los 16, 17 años, por ejemplo, tenía ya la tendencia de ser de tal manera que lo caracterizaba que era así, y finalmente ese de 16 años llega a los 49, 70 años y dicen, ese que era 16, ahorita es asá. Si 16 era necio, terco, caprichoso, pues obviamente a los 49, 60, 70 años seguirá siendo mucho más terco y necio hasta que muere. Cuando la persona muere, la personalidad también muere. Ya se lo dijimos hace poco en una conferencia, porque ella se desintegra, ella no tiene dónde estar, su habitáculo ha perecido, su cuerpo físico, la mente ha perecido, no tiene cómo alimentarse, entonces ella también se debilita y poco a poco va muriendo. ¿Hasta allí está claro o hay alguna pregunta? Yo, digamos, hermano, buenas noches. Yo la tengo clara, pero me surge una inquietud. O sea, Dime. ¿la personalidad está influenciada por la recurrencia o por el retorno? Ah, bueno. Bueno, gracias. Aquí aún no he hablado del famoso ego, del yo, pero voy a hablar de ello. El yo psicológico, el yo pluralizado, el ego, los defectos, los demonios rojos de ser, los agregados psicológicos, eh, pues no son de esta existencia. Ellos han sido formados, robustecidos y están bien gordos. Cuando digo gordos es porque están fortalecidos, fuertes, vigorosos, porque vienen de existencias pasadas por la identificación con este mundo de ilusión, aquellas impresiones no digeridas se formaron nuevos yoes por sus acciones, sus respuestas de adentro, los yoes se fortalecieron, esas acciones fortalecieron, algunos yoes se crecieron, y cuando una persona muere físicamente, estos defectos no mueren, quedan suspendidas como encapsulados y eso lo hace la ley divina, mientras si el difunto pues se va a tomar unas vacaciones, no es que se las va a tomar, se las merecedora de que se las den, en alguno de los reinos o paraísos de los mundos superiores de conciencia, el nirvana, por buenas obras, y es merecedor de ello, él no puede ir con toda esa legión a vivenciar, a experimentar esa felicidad, esa libertad, ese gozo, no puede ir. Entonces ahí le clausuran los yoes. Cuando se le acaban las vacaciones, volvería a tomar cuerpo, si no se le han agotado las 108 existencias, tomaría nuevamente un cuerpo físico, una nueva matriz, estaría dispuesta para él. Allí se procesaría su nuevo cuerpo en ese vientre y aún los egos no han entrado, ni la misma esencia ha entrado. Está conectada la esencia a ese cuerpo físico que está ahí
apenas formándose. Pero justamente en el primer aliento, cuando sale de la matriz de la mamá, la madre, ahí se incorpora la esencia y empieza a percibir el mundo con un nuevo cuerpo. Pero ahí los yoes todavía no pueden entrar, ya lo dijimos aparte, en otro tema aparte. Posteriormente, cuando ya la fontanela de los niños, la mollerita que conocemos acá, se cierra, ya está formado el cerebro, entonces la mente ya empieza está fortalecida y está apta y propicia para que los agregados psicológicos que estaban esperando ese momento para volver a entrar a su progenitor, a aquel que los parió, perdónenme la expresión, aquel que no fue capaz de eliminar el yo, sino que antes lo reprodujo con el vicio de la fornicación, de la masturbación, del adulterio, etcétera, etcétera, pues ahí los yoes vuelven a su progenitor, su papá, su mamá, ahí vuelven a estar ahí, a la mente. Se incorporan otra vez allí para que él se desenvuelva en la existencia y mire a él cómo elimina esos defectos. Entonces, en esos primeros 7 años, el niño empieza a sentir las manifestaciones egóicas poco a poco y ahí ya estábamos hablando de una recurrencia, porque los yoes que hicieron vuelven a repetir lo mismo en la próxima asistencia en la que actualmente está, a repetir sus fechorías con las personas que se tiene que rodear. Acuérdense que la ley se encarga de ponerle a uno el cuerpo en el lugar donde nos merecemos y nos relacionará siempre con las mismas personas que hemos estado relacionados en otras existencias. Y los yoes volverán a aflorar y unos yoes serán amigos de los amigos de otros yoes, de nuestros amigos o enemigos. Entonces vuelven a repetencia, a repetir, a recurrirse en las faltas anteriormente. A la personalidad humana que hace ahí, como el papá que nos merecemos en la asistencia actual, digámoslo así, y la mamá, es porque nosotros también fuimos papás de ellos en algún momento y les dimos oportunidad a través de nuestras energías y ahora somos nosotros sus hijos y como hijos, ellos tienen sus independencias, sus karmas. En algún instante tuvieron que nacer y los astros están de alguna manera en el cosmos. Y entonces eso tiene una influencia kármica, astrológica, que si la persona no la trasciende, pues se verá afectada astrológicamente por el némesis de las estrellas. Y también esa persona influirá su característica de ese karma, esa amargura, esa tendencia kármica, por esos astros se le influenciará genéticamente al nuevo hijo, a nosotros. Esa será ahí nos tomamos la herencia de ese karma de papá, de su personalidad, de sus costumbres y de su karma astrológico, de sus yoes. Y nosotros, como merecemos ese tipo de papá, mamá, sus padres, pues vamos a coger de ellos sus costumbres, vamos a coger de ellos su cultura y nos vamos a formar con ellos. Entonces nuestra personalidad se vuelve a formar poco a poco de acuerdo a esos ejemplos, a esas enseñanzas de kármicas que nos merecemos y nuestra personalidad pues vuelve a ser otra vez muy similar a la de la existencia pasada. Cambia de acuerdo a los astros, cambia de acuerdo a nuestras buenas obras, pero los egos sí no cambian, los egos son los mismos, antes mucho más fortalecidos. Entonces, esos yoes siempre van a influir en nuestra personalidad y hay algunos yoes que el maestro, pues, describe, dice que son la vanidad,
eh, la, el engreimiento habla de el yo, en ese momento se me olvida, engreimiento, la vanidad, pero pues el amor propio, el orgullo también está involucrado allí. En fin, él habla de estos yoes que hacen que la personalidad sea muy fuerte en cada ser humano. Entonces, se hace muy difícil hacer cualquier tipo de cambio con una personalidad y esas enseñanzas gnósticas, pues realmente casi no pueden penetrar debido a esas personalidades cargadas de esos engreimientos, de esos querer de sí mismo, lo que hemos estado estudiando del amor propio, de esa vanidad que todos tenemos muy en el fondo, de esos temores, etcétera. Ah, él habla de los yoes de las preocupaciones. Él dice que los yoes de las preocupaciones, un clarividente ve a alguien cuando está preocupado, cual si fuera un poco de moscas en torno a las comidas, pisoteándolo y en torno a lo inmundo de cualquier cosa en descomposición. Así se ven las preocupaciones más o menos rondando en la cabeza, en la mente del que mantiene preocupado. Esas temores, esas preocupaciones, el engreimiento, la vanidad, generan pues una personalidad muy fuerte como para que de ahí surja una persona que se inicie en estos misterios abiertamente y contundentemente. Hay que soltarse mucho, hay que liberarse mucho de estos yoes. Entonces, él hace referencia a que la personalidad humana, nosotros, además de que tenemos esas preocupaciones, engreimientos, vanidades, temores o miedos, además de que tenemos eso, pues están las reacciones de los yoes de la ira, que son violentos. Ah, también habla del yo de los celos. El yo de los celos también es muy propicio, muy, digamos, de los que fortalecen la personalidad. Entonces, preocupaciones, las dudas, las desconfianzas que producen los celos, y los celos muchas veces están relacionados con la lujuria y el miedo. No hay amor, sino lujuria, miedo. Y entonces todo esto, imagínense ustedes, la mayoría de los seres humanos tenemos esa tendencia. En unos en más fortalecida en determinada característica de estos yoes o en otras direcciones, pero esos yoes están marcando siempre como una constante psicológica en la personalidad de todos los seres humanos. Uno encuentra por allí personas preocupadas. Dice uno, uno está tranquilo y cuando dice, yo estoy preocupado porque me dijeron que mañana va a llover todo el día y yo tengo que vender jugos en la calle y con ese frío y con esa lluvia, pues ¿cómo voy a vender jugos? Entonces, esas preocupaciones empiezan a atormentar. ¿O qué le estará pasando a Perecejito? Estoy preocupado por él, no me llama, no me escribe. Esas preocupaciones están allí. Terrible, una persona se ve siempre nerviosa, miedosa, con preocupaciones y eso impide estar en recuerdo de sí, impide estar en el ahora, impide estar en autoobservación porque son muy fuertes esas preocupaciones absurdas, esos temores. Eso sucede porque es una entrega a la ilusión de este mundo, olvidados de sí y dando a entender de que el mundo es como tan real, tan cierto, y siendo que es tan pasajero, pero así somos nosotros, desafortunadamente. Entonces, pues la recurrencia está marcada por el yo psicológico. Y entonces en el ser humano, estas criaturas de nosotros como niños, empezamos pues a crecernos, a fortalecernos, y los yoes empiezan a tomar pues arte y parte en nuestras acciones, en nuestra mente, en nuestras palabras, permanentemente. Se aposentan, se vuelven a tomar la mente, los 5 centros de la máquina humana, vuelven a ser ellos, como decir,
su estadio donde ellos van a estar haciendo de las suyas. Somos máquinas, personalidades humanas como máquinas, dirigida por muchos yoes. Pero repito, esa personalidad humana morirá cuando muere el cuerpo físico. ¿Qué va a quedar? Los yoes. Entonces tenemos que decir para Snedy y para todo el grupo que los yoes no son la personalidad, ni la personalidad no son los yoes o defectos, no son. Pero que sí la personalidad que es energética, sí está influenciada, está magnetizada en forma indebida, mecánicamente, negativamente por los agregados psicológicos. ¿Qué es lo que debe hacer una persona para acabar con su falsa personalidad? El proceso de la comprensión, el estudio serio, profundo, tener un centro permanente de gravedad, que eso lo da el estudio, la práctica, la meditación, la comprensión creadora, el discernimiento, hace de que queden en la esencia esas enseñanzas, y la esencia, ese 3%, es la que empiece a generar un centro permanente de gravedad para tener continuidad de propósitos espiritualmente. Porque acá la continuidad de propósitos está dirigida por el ego. El ego, ¿qué es lo que dice? Yo quiero tal cosa, yo quiero voy a hacer este proyecto para conseguir esto, esto y esto. Y se propone hacerlo y hasta lo logra. Entonces quiere tener sus finanzas, sus casas, etcétera, y logra eso. Pero pues esa no es nuestra razón como estudiantes gnósticos. La parte material no es nuestra razón. Se necesita la forma física, lo que llaman esta materia que llama la falsa ciencia materialista. Pero realmente es energía condensada. Esta energía condensada que llaman materia necesita para crear y recrear y volver a crear la luz y la sabiduría interiormente. Y para eso tenemos que disolver y volver a disolver, acabar con todo, acabar con el yo, con los recuerdos del yo, con las raíces del yo, totalmente. Acabar con los sufrimientos, parece que los sufrimientos deberíamos de acabarlos. ¿Quién quiere tener sufrimientos? Pues nadie. Sin embargo, los sufrimientos es lo que menos el ser humano quiere acabar, destruir. Porque a través de cada sufrimiento parece que hubiera, digamos, gozo contando un tal sufrimiento. Y si se han eliminado algunos defectos, hay que acabar con las charlas de contar esos sufrimientos que todos hemos tenido en la vida. Que a mí me fue tan mal, y ahí donde el maestro tiene razón, el automérito, ese pobrecito, esa víctima. A mí me tocó tanto en la vida, pero a mí nadie me enseñó nada, yo por mí mismo logré lograr estos triunfos en la casa, tengo mis cosas, y el yo contando sus historias, y ha sufrido, le tocó tan duro, pobrecito el yo, pero pues es gnóstico, tiene su esposa, hasta transmiten el mensual, pero el yo tan sufrido no está siendo observado cuando empieza a contar sus historias tan sufridas, que muchas veces hasta contándolas empieza a lagrimosear y se recuerda de algunos momentos donde alguien por allá le hizo un insulto o no le quiso ayudar y él necesitando, entonces aún lo tiene en la mente y dice: Dios bendiga a ese que no me ayudó cuando lo necesité, ojalá esté bien, dice ese pobrecito, pero en el fondo no lo ha perdonado, en el fondo no lo ama, todo ese sufrimiento se está contando y se está engordando cada vez que se cuenta, pero no está siendo observado, no está haciéndose un análisis a ese sufrimiento, no se le está haciendo ningún discernimiento, y ahí es donde fallamos muchos estudiantes nuestros. Mi esposa quiere decir algo. Es una pregunta.
Bueno, nosotros con el conocimiento tenemos, digamos, una guía, un mapa, cómo ir ayudándonos para disolver la manifestación de esos agregados que constituyen la personalidad. Pero en el caso de algunas parejas que tienen sus niños o los sobrinos o los nietos, ¿cómo colaborarles a esos pequeños que están apenas construyendo personalidad para que la carga que viene con ellos no los vuelva ropa de trabajo? Bueno, pues realmente ahí, como ella lo plantea, una madre siempre queriendo proteger a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, al perro, al gato, que nadie pase sufrimientos. Ese es el amor de una madre. Pero aún así, a veces nos toca ser duritos consigo mismos y dejar que el curso que hay de tomar estos chiquillos sea como tiene que desenvolverse. Si uno no puede intervenir porque el papá, la mamá, el abuelo, el tío, pues realmente no entienden, son los que son los tutores de estos tales sobrinos, sobrinas, y uno a duras penas, pues lo que pasa es mirarlos, disfrutarlos, darle un abracito y casi ni una orientación ni un consejo, porque si uno lo hace se encuentra con un muro, papá, mamá de esa criatura, totalmente en la numeralidad horizontal, y no quieren que les aconsejen sus hijos, ni tampoco ellos saben una orientación a sus hijos. Es una ignorancia terrible. Y uno ir a entrar con un hijo ajeno a querer orientar y aconsejar sin tener ese permiso del papá y la mamá o abuelo, es entrar en problemas con los demás. Y el hijo está muy flexible, el niño es muy flexible y va a agarrar fácil. Entonces, ¿qué se hace? Lo más que uno puede hacer es, con el ejemplo y el momento en que uno pueda verlo por ahí de vez en cuando, un abrazo y darle la bendición y el mayor ejemplo tranquilo, que no vea una criatura de estas a uno reaccionando por ahí con quien se sea, violentamente o llorando. No lo vean a uno perdido, sino que lo vean a uno centrado, sencillo, serio, disciplinado. Eso impacta mucho a un niño y que cuando una persona habla 2, 3 palabras, es puntual, precisa y el niño copia fácilmente. Que una cantaleta y querer a uno coger a una criatura y darle 1000 explicaciones sin ella estar solicitando, y más que teniendo de pronto en contra esa muralla de papá, mamá, abuelos, tíos, que tengan que ver con ese niño, y uno ahí metiéndose, pues no se puede. Entonces, le corresponde a uno entregarse a su ser, respirar, estar en autoobservación y dejar que todo fluya como tiene que fluir, porque cada quien a su manera, pues tiene su estrella, su propio ser, y el ser sabrá qué hace con ellos. Lo que mejor puede hacer uno es dar su buen ejemplo, amarlos a todos por igual, tanto al papá, a la mamá, que son un muro, como al niño indefenso que como una esponja empieza a absorber las informaciones y los ejemplos que hace el uno y el otro. Y entonces uno no puede hacer más. ¿Y para qué sufrir por eso? No, es que yo sufro mucho porque ese niño tan lindo o esa niña tan linda y les tocó esos papás tan, mejor dicho, que mantienen agarrados y mantienen en fiestas y hacen cosas indebidas y les tocó esos papás. ¿Cómo quisieron salvar a esa niña de eso o ese niño? Entonces, genera un sufrimiento, una preocupación, es lo que estamos diciendo. Ese tipo de personalidad que tenemos es dañina, impide que se manifieste el ser, porque ese tipo de personalidad
sobreprotectora, temerosa, llena de preocupaciones, pues no tiene una vibración acorde con la vibración de un niño de tan temprana edad, de una manera de que el niño reciba una vibración más libre, menos condicionada por temores o preocupaciones, más natural y espontánea, así sea esa persona adulta que estamos diciendo acá en el ejemplo, y que se le puede ayudar más así que cuando uno está sobre preocupado por esa persona, por esa criatura, y que uno quisiera resolver y sacarla pues al libre, como que si uno fuera el salvador. Esa es prácticamente la personalidad que nos caracteriza a nosotros, una personalidad de esa manera. Esa es la que hay que disolver, mi estimada esposa. Eso es una personalidad, una falsa personalidad que parece ser buena, pero en el fondo nos causa problemas porque nos impide estar en paz y recibir el gozo de Dios en pleno momento. Pregunta. ¿La personalidad es lo mismo que el rasgo psicológico? Tienen una similitud. El rasgo psicológico ya está más definido por el yo psicológico. La personalidad es energética, el yo también es energía. Digamos que la personalidad tiene su energía, sus costumbres, sus manifestaciones, como decir, nos caracterizamos de así, así, así. Pero ya cuando uno quiere estudiar su propio rasgo psicológico, ya uno tiene que mirar qué es aquello que dentro de uno mismo está siendo tan fuerte que siempre es el que está, como decir, Llevando la cabeza de todo. sí, ese, como decir, el eje permanentemente en nuestra vida. Entonces, el que es lujurioso tiene su rasgo psicológico, pues, formado por la lujuria y encontrará, se verá siempre por ahí coqueteando, se verá siempre de Juan Tenorio, se verá en la casa de prostitución, se verá como prostituta, viendo pornografía, viendo personas, ese sería su rasgo psicológico, ¿cierto? Pero alguien puede tener toda esa lujuria de esa manera, pero se caracteriza porque le gusta la violencia. Entonces, es la ira. En ese otro sería la ira lo que lo caracteriza. ¿Cierto? Ya sería una persona, pues, Don digamos, muy Hugo, violenta porque es más fuerte que la propia lujuria. Dime, Adolfo. Don Hugo, entonces, según disculpe que me abra un poquito porque es que era una pregunta que tenía ahora, pero usted estaba hablando. ¿Usted nos está diciendo entonces que los karmas son hereditarios? ¿Son una huella hereditaria? Hablamos hay varios tipos de karmas. Hablamos también del karma del esposo que tiene, o la esposa, del karma del matrimonio, ¿no? De eso también lo hablamos. Pero tu pregunta, el No, no, don karma, Hugo, o es que yo no la he hecho bien. Eso sí, yo me acuerdo lo que usted me está diciendo. Sí, yo lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, mi karma, yo se lo paso a mis hijas. tiene, sí, por eso, está el karma astrológico, el karma herencial o genético, y el karma que yo tengo por mi yoes desde que lo empecé a crear. ¿Ya? Eso lo acabo de explicar ahorita. O sea, yo, por lo menos tú te mereciste tu papá y tu mamá, que actualmente tienes, por decir algo. Que ellos te hubieran tenido la forma de ser como ellos son, etcétera. Ese era tu merecer. No merecías otra papá y otra mamá diferente en sus personalidades, sino ellos dos. Y eso, pues, ya está hecho. Ya estás allí. Esas dos niñas que tú tienes, merecían que tú fueras tu papá y Diana su mamá. No pudieron ser otros sino ustedes dos. Ahora, ¿qué es lo que se transmite allí? Esa parte genética, que es energía fuerte que se transmite en los genes, en los seres humanos,
esa parte herencial que yo me merezco porque de alguna manera soy afín con eso. Generé eso y soy afín. Yo no podía merecerme con tantos yoes de lujuria, avaricia, codicia, envidia, morir físicamente con todos esos problemas y nacer en el vientre de una madre pura y un padre bondadoso, y como decir un José y María. Y yo, no el niño Dios, sino el niño diablo, allí, entre ese par de buenos papás. Pues, ¿cómo yo me iba a merecer una cosa, unos padres así, siendo yo un diablillo? Entonces, pues, me merecería, por mi fenética, por mis costumbres, por mis vicios, alguien que esté relacionado con lo que yo estoy relacionado, con lo que yo tengo, alguien afín a eso. Y ese tiene su característica, tiene su fuerza. Acuérdense que la sangre es un fluido vital, poderoso. Hay sangre de... el pacto que se hace con la sangre es de los pactos más poderosos. Y en la sangre, ese fluido, está la presencia del Señor. Pero nosotros hemos matizado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentires con la parte egoica. Y nuestro cuerpo es un organismo viviente energético que también recibe todas esas informaciones negativas, que por eso uno se enferma, porque los yoes están allí para enfermarlo a uno. Y eso se transmite, digamos, energéticamente en los genes para las próximas existencias, y yo luego tendré que alimentarme de eso que dejé a mis hijos. Seré el hijo de ellos o el nieto o alguien muy cercano a ellos, que ellos me retransmitirán lo que yo a ellos le transmití. Entonces, nadie da de lo que no tiene. Todos tenemos que recibir de lo que hemos dado, de lo que sembramos, de lo que hemos en algún momento vivido. Entonces tenemos que seguir recibiendo. Entonces eso seguirá transmitiendo. Es una cadena, una consecuencia. Como hablábamos yo del karma de las huellas astrales, que es el karma de las mujeres y de los hombres en la relación sexual. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene relación con un hombre, inmediatamente ese hombre, hablando de una relación íntima sexual, ese hombre le transmite a ella, a través de la unión sexual, las vibraciones energéticas o las partes herenciales o de aquello que él estaba influenciado cuando estuvo con otra mujer y luego con otra mujer. Entonces le transmite a la esposa eso, esas vibraciones. Y si ella es la que ha estado con otros hombres, le transmitirá a él, a su esposo, lo que ella ha tenido con otros hombres, las características, algunos karmas, algunas vibraciones de esas personas, yoes, algunas manifestaciones energéticas, y eso se vuelve una cadena terrible. Eso es un nudo horrible psicológicamente. Acá pues como no se ve nada, acá se ve todo el mundo aparte de uno y hasta se mueren y se van, pero ahí queda en uno todo eso grabado, como una memoria. Graba toda esa situación allí detalladamente. Uno es un micromundo, pero muy complejo, de energías de las que uno ha absorbido por transmisión sexual con la esposa y ella con otras, o uno con ella y uno ha estado con otras mujeres. Eso es terrible. Ahora entonces imagínense ustedes que uno desencarne y vuelva y tenga cuerpo, pues obviamente se van a retransmitir a uno, papá y mamá, de sus características, porque a uno más le sean propias. Porque a veces un hijo sale con unas formas más del papá que de la mamá, y otro más que la mamá que el papá, porque ahí está marcada más fuertemente ese vínculo, y es lo que ese hijo debe de recibir. No puede ser de otra manera, tal cual. Entonces,
pues son copias, fotocopias, prácticamente. Ese sale como una fotocopia del papá o ese como una fotocopia de la mamá, muchas veces, características, más el karma astrológico. Y más el yo psicológico, que ese sí, ese es más terrible. Pero todo esto tiene su fin. Todo esto puede tener su fin, precisamente cuando trabajamos con el juego sexual. Cuando se elimina el yo en la cruz por amor a Dios, en el cruce sexual de varón y hembra, respetando la simiente, se puede eliminar las marcas astrales, la parte genética herencial de nuestro karma que heredamos, y se elimina el karma astrológico y el yo pluralizado. Quedamos libres. Entonces se mata la personalidad, se acaba la personalidad totalmente. ¿Qué va a quedar en el ser humano? Queda el ser. El ser no tiene personalidad, el ser es el ser. El ser es. ¿Ustedes conocen un niño con personalidad, un bebecito recién nacido con personalidad? Pues no tiene personalidad. El ser es un niño poderoso, sin personalidad. Él es en nosotros cuando no hay yo psicológico. Cuando está el yo, no puede estar el ser. Y cuando está el ser, no puede estar el yo. Es decir, el yo tiene que estar muerto para poder que el ser esté aquí y ahora. Entonces, la personalidad que tenemos nosotros es totalmente falsa. Es una cosa que no es del ser, que no tiene nada que ver con el ser. Es producto de nuestros yoes, producto, es hija del tiempo, es producto de las costumbres, vicios, de los malos ejemplos, etc. Eso es nuestra personalidad. Es energética. Como le digo, se puede destruir. ¿Ya le quedó más claro, Adolfo, o necesita más información? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Sí, don Hugo, me quedó bien claro. Muchas gracias, don Hugo. Esto de la personalidad se le ha dado mucha fuerza y se cultiva muy fácil y pareciera que eso fuera pues lo ideal. No se estudia en los bancos de la escuela la personalidad. Allí lo que se hace es fortalecerse, pero a uno le explican que la personalidad se puede eliminar, se puede transformar, se puede, para que la personalidad se transforme tiene que morir el yo totalmente, acabar con el karma. Y no le explican a uno los beneficios o los perjuicios de la personalidad. ¿Qué sabe la mente humana? Sino que la mente humana es la que en el fondo le da la vida a la personalidad. A ella no le interesa destruir la personalidad. ¿Qué va a ser la enseñanza que le dan a estos jóvenes de hoy en día, a estos niños? ¿Qué le puede servir? Si antes está cultivando la personalidad, la memoria, y la memoria es falsa. La memoria no es personalidad, pero la memoria es una parte del subconsciente o es parte de la mente, donde allí se guarda todo lo que se pueda guardar, impresiones, recuerdos, todo se puede guardar. Y ella, como se dice, es infiel. En cualquier momento nos deja a nosotros sin saber qué decir porque no nos acordamos de una palabrita. O sea que no le podemos dar mucha importancia a la tal memoria. En todo caso, acogiendo lo que mi esposa pregunta sobre cómo ayudar a estos niños cuando no son nuestros hijos, para que sus personalidades no sean tan agresivas, pues les digo, sí, va a preguntar otra vez, a ver. Como no preguntar, sino como un aporte para los que son padres. Cuando el padre nos proporciona este conocimiento que nos va ayudando al despertar de la conciencia, nos da una herramienta que es la elementoterapia. Y hace muchos años atrás, cuando fuimos por primera vez al Putumayo, fuimos y nos encontramos con el médico botánico de esa región, que era en la Dorada Putumayo.
Entonces, él utilizaba mucho la ortiga para, digamos, ayudar a ese pequeño o a esa pequeña cuando empezaba a manifestarse mucho el agregado de la ira, porque hay niños o hay personas que han venido con esa carga de atrás y cuando se toma a un pequeño, yo no sé si ustedes han visto, pero hay reacciones muy violentas, hay unos que se tiran los cabellos, se tiran al piso, que inclusive pueden dañar el cuerpo físico. Entonces, él nos contaba historias con la ortiga y puede ser que parezca inhumano, pero no. Tiene la virtud de que cuando uno acaricia, porque ahí sí es diferente golpear con una correa que acariciar con la ortiga al pequeño. Ella da una energía terapéutica a través de como esas agujitas naturales que al tocar el contacto con el niño hace que reciba esa energía sanadora. Inclusive el pequeño cuando ya le pasa la maluquera y todo queda sin resentimiento y es una forma de nosotros empezar a corregir sin la mayoría de padres castigan con violencia, con rabia, acumulan como para tratar de dominar, pero dominando al pequeño con el ego que tenemos no da, no ha funcionado y no funcionará. Entonces, ahora me acordé de esa forma como lo hacían en esa parte, ese médico, ¿no? Bueno, en todo caso, pues para ayudar a esos chiquillos, como papás, pues dejar de mimarlos tanto. Y más bien, de alguna manera, con la templanza es más fácil que un niño se enderece un poco que enderezarlo a puros mimos. Por otro lado, vuelvo y repito, eso de uno tomar, apropiarse de un sentir sufrido, de querer ayudar a una criatura de estas que está en manos de unos papás reaccionarios, agresivos, violentos, perezosos, es de lo que sea, pero que no transmiten al niño valores positivos con el ejemplo ni con la palabra. Pues uno ve ese cuadro y uno dice, ¿cómo hago para pintarlo que quede mejor? ¿Cierto? Que no se puede. Es otro artista, eso lo hace un mago, el rey, Dios Padre. Entonces, uno lo que es mirarse a uno mismo. ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué tengo esta ansiedad? ¿Por qué tengo ese sufrimiento? Ese es el momento para uno autoobservarse, conocerse y hacer tanta reflexión, tanto discernimiento, que hay un momento donde uno encuentra paz. Y desde esa paz surge la iniciativa, en forma natural y espontánea, sin mente, sin yo, sin programación. Y lo más caso es que se propicia el encuentro de la divinidad con ese niño que podría en ese momento recibir la energía, la vibración, las palabras precisas de ese que está en paz. Los niños sienten mucho la preocupación de alguien. Ellos sienten, si reciben la energía, perciben mucho el sufrimiento, perciben mucho el dolor, la ira, ellos perciben muy fácil todo y ellos no saben cómo solucionarlos. Entonces, cuando uno está en paz, pues ellos obviamente reciben un beneficio de parte de uno. Lo mejor es estar uno en paz y bienvenidos los niños cuando vengan a uno y chaolín otra vez. Si no los puede uno ni decirles nada, ni orientarlos, pues así tiene que ser, soltar. Uno debe estar atento de Dios, de la respiración de uno mismo, concentrado, no echarse uno cargas de los demás en los hombros. Acuérdense que tenemos una carga muy pesada, que son los yoes.
Está la oración, sí, está la oración que podemos hacer por esas criaturas. La podemos hacer desde la casa, una velita, pues una oración. Se le puede insinuar, pues, al papá, a la mamá, que para el niño una música clásica, un ambiente. Se le puede insinuar sin entrar a cansar demasiado. Hay que saber, hay que ser, como dice la carta 11 del tarot egipcio, la carta maravillosa que es la persuasión. Es la madre, abre las fauces del león y se llama el león domado. Hay que saber persuadir a el ímpetu, la agresividad de una propiedad agresiva o de yoes fuertes que mantengan en indisposición permanentemente. Uno no puede entrar a solucionar nada, pero con persuasión se puede lograr más que con imposición, con sufrimiento y con dolor. Y la persuasión adviene de eso que es el amor, de que aquello donde no hay mente o yoes programando qué decir, ni cómo hacer, ni qué, no. Es la naturalidad y espontaneidad del amor persuadiendo cuando menos se piensa en un momento dado al papá, a la mamá de esa criatura para que hagan sobre tal o cual cosa un proceder correcto para ese niño. O saber persuadir al niño, pero no persuadirlo con bombones o al papá, a la mamá con halagos. Esa no es la forma de persuadir, esos son yoes. La inteligencia, la conciencia saben, porque ella sí sabe qué es persuadir, porque ella es el amor y ella es la sabiduría. Nosotros no sabemos nada, no es que somos una legión en gran parte. Nuestro poquito 3% de conciencia no tiene manifestación, porque los yo son los que entran a manifestarse. Esto teóricamente, pues, para ustedes, mis estimados amigos, eso es información. Víctor Mario, tú nos ibas a decir algo. Bien pueda pregunta, Víctor Mario. Ah, sí, hermano, es que hay personas que dicen que, por lo menos dicen, no, es que yo leí que de pronto en otra vida mucho y en esta vida pues de pronto ya no leo. Entonces yo quisiera saber si de pronto eso que se dice es de la mente o antes de morir la persona comprendió que el intelectualismo, la lectura, no, pues no sirve, ¿no? La lectura intelectual. O de pronto dicen también, no, es que yo no, en otra vida, yo trabajé mucho, mucho, mucho y conseguí mucha plata y todo eso, y de pronto ya viene esta vida y de pronto ya viene como más suave, ya viene como dispuesto como a vivir la vida como más sencilla, no como la anterior. Entonces, yo quisiera saber si de pronto el ser, el padre, eh, eh, pues lo ayuda a uno como para que uno cambie ese estado, pues eh, eso es lo que yo quiero preguntar, hermano. Bueno, gracias por esa pregunta tan elástica. Realmente lo dices, se siente en ti el interés de saber esto. Si es muy posible que alguien al final de su existencia, es decir, antes de que muera, haya comprendido la futilidad, lo inútil de algunas cosas, por ejemplo, como lo que tú dices de leer y leer tanta cosa y llegar a la conclusión de que nada sabe y que una enfermedad no se cura con leer un libro, que el sufrimiento no se cura con leer un libro, sino que hay algo más trascendental y que de pronto tenía sed de estudiar algo trascendental y que nunca le dio como decir, la oportunidad de leerse ese algo trascendental, unos estudios trascendentales para la conciencia. De pronto se adolece de eso y se arrepiente y queda como consigo mismo en continuará para la próxima existencia firmemente en no volver a darle tanta importancia al intelecto
como para llenarlo de tanta información libresca prestada de la mente humana, de los autores, escritores de aquí y de allá, porque ya ha encontrado una razón mejor para el intelecto, que el intelecto tenga otra función diferente, que no sea sino almacenar en la memoria la información de tantos libros y tras de eso sentir de que sabe mucho. Ya eso lo comprendió y entonces empezará una existencia con otro dinamismo y porque lo comprendió, de pronto llegó a un punto de arrepentirse y lamentarse de haber llegado a tanto leer y no saber nada, que finalmente ya está más maduro y preparado para encontrar lo que realmente sí necesita y que lo que va a estudiar ahí, con pocas palabras, va a entender y no va a querer volverse a llenar la mente de tanta información porque ya sabe que por ahí el ego se toma otra vez ese centro intelectual y se puede otra vez volver a encariñar. Sabemos, y les digo a ustedes, que en los estudios gnósticos hay grandes intelectuales gnósticos, pero muy bien estructurados y con una buena memoria. Se saben las enseñanzas gnósticas muchas veces de memoria. Descrestan a cualquiera en sus conferencias, pero sus vidas están de alguna manera pues sesgadas por comportamientos que no son los más, digamos, correspondientes a lo que están estudiando, a lo que dicen las enseñanzas gnósticas. Se les ve rápidamente más adelante en otro tipo de actividades y es tanto lo que pues saben que finalmente se cansan de todo eso y cogen otras enseñanzas pseudo-esotéricas más fáciles y se meten por otros caminos y se pegan unas enredadas. Además, muchas veces esos estudiantes, por leer tanto y saber tanto y estudiando gnosis, finalmente cambian las enseñanzas gnósticas y meten sus propios argumentos de sus razonamientos a sus enseñanzas y entonces de ahí surgen nuevas tendencias de la gnosis. Parece que la gnosis tuviera otras informaciones diferentes. No, es que esos intelectuales, por tanto razonar, sacaron sus conclusiones de las enseñanzas sin haber llegado a la práctica total y entonces dieron sus enseñanzas, sus conferencias por cualquier medio o en vivo, como sea, y las personas incautas, nuevas que entran a esos estudios, toman esas enseñanzas como ciertas, porque la está dando un estudiante gnóstico y habla con mucha propiedad, sea mujer o sea hombre, ¿no? Y lo habla con mucha propiedad y con mucha seguridad que la persona que lo está recibiendo, pues, dice, está la gnosis, qué bonito, ¿no? Me gusta por aquí. Es un gnosis, la enseñanza gnóstica realmente allí ya va transformada, tiene el matiz de aquel intelectual que no ha practicado y que le ha dado otras connotaciones a las mismas enseñanzas gnósticas, con otras direcciones diferentes, y que ahí está el yo psicológico de por medio. O sea, pues que esto es muy dúctil, a veces es muy sutil, como para uno decir, yo me voy a lavar las manos de esto. No, todos podemos quedar metidos en esto si no estamos muy atentos del propósito verdadero que todos debemos de tener, cuál es volver a autorrealizarnos, volver a encarnar al ser, volver a la felicidad, y que necesitamos transmutar nuestra simiente sexual con nuestra esposa y ella con su esposo. Necesitamos eliminar nuestros yoes o defectos y necesitamos amorosamente servir a nuestros hermanos. En eso se simplifica las enseñanzas gnósticas. O sea, pues que sí, por mucho que finalmente antes de morir nos arrepintamos y volvemos acá, también podríamos ser unos místicos sin mucho intelecto, pero volver como a ser santurrones o mojigatos. También podríamos ser unos fanáticos y que yo no leo mucho, pero y mantiene diciendo el yo de la vanidad. Es que yo no he leído mucho, pero mire que yo me defiendo. Entonces el yo de la vanidad dice ciertas cosas sobre los que leen mucho, pero dice que él
cree, se considera que sabe mucho, que él también tiene su sex appeal psicológico y espiritual. Entonces ahí está el enredo del yo. Por donde se le mire, es mejor callar, es mejor práctico, es mejor morir psicológicamente autoobservando. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Bueno, muchas gracias a todos pues por su amable paciencia de escucharnos. A todos Dios nos bendiga, una paz inverencial.